La Tierra respira, pero cada vez con más dificultad. El cambio climático no es futuro, es presente. Quien menos contamina es quien más sufre. La justicia climática es urgente. La tecnología conecta, pero también concentra poder en pocas manos. El mapa de la riqueza coincide con el mapa de la contaminación histórica. Los problemas globales son usados como armas geopolíticas. El bien común queda atrapado en disputas de poder. Las migraciones no son un delito, son la respuesta humana al colapso. El mapa no está escrito en piedra, podemos redibujarlo. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Muy pero muy bienvenidos. El mundo está en un punto de inflexión, lo sentimos en el aire que respiramos, en el clima cada vez más impredecible, en las noticias que muestran migraciones masivas y en la incertidumbre que se esconde en nuestros trabajos con el avance de la tecnología, puntualmente la inteligencia artificial, y en nuestras ciudades también la desigualdad crece a pasos agigantados. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder tecnológico ni tanta interconexión virtual, pero al mismo tiempo nunca había estado tan expuesta a un entramado de crisis que parece desbordarnos. Este encuentro con Emilio, como todos los que tenemos, no será un diagnóstico frío ni un listado de catástrofes inevitables, será un llamado a la conciencia, será, como solemos hacerlo siempre, un viaje crítico y esperanzador a través de 5 grandes ejes. No vamos a caer en el optimismo ingenuo, ni en el pesimismo paralizante, ni en rollos conspiranoicos, no es nuestro estilo. Intentaremos mirar de frente los problemas y preguntarnos ¿qué pasaría si en lugar de parches superficiales buscamos transformaciones reales donde el cuidado del planeta, la igualdad y la dignidad humana fueran el centro de cada decisión? Muy bienvenidos a todos, quédate con nosotros, suscríbete, dale like al vídeo, déjanos comentarios y comparte. Te invitamos a contribuir con la difusión de este vídeo. Vamos a una breve presentación y ya volvemos con él. Cambio climático ya no es una amenaza lejana. Es la voz de la Tierra, recordándonos que cada decisión cuenta, que cada acción tiene un eco en el delicado equilibrio de nuestro hogar común. Mientras la inteligencia artificial avanza a un ritmo que desafía nuestra comprensión, nos encontramos en una encrucijada histórica. ¿Será esta revolución tecnológica el puente hacia un futuro más brillante o el abismo que tememos cruzar? En nuestras ciudades, en nuestros barrios, la desigualdad sigue trazando líneas invisibles que nos separan. Nuevas alianzas emergen, tensiones antiguas resurgen. Este nuevo orden mundial nos plantea una pregunta fundamental. ¿Hacia dónde nos dirigimos realmente? 5 temas. 5 desafíos que pueden fragmentarnos o convertirse en el catalizador de nuestra unión más profunda. La cooperación internacional se debilita, la rivalidad entre potencias marca el rumbo del planeta. El tablero global se redefine con tensiones geopolíticas e intereses corporativos. El gobierno que ya está tomando decisiones en la sombra pretende salir a la luz en los próximos años. Sabemos que el mundo vive una reconfiguración profunda. Lo que se llama nuevo orden mundial refleja tensiones y alianzas. Al mismo tiempo, la Agenda 2030 avanza con retraso, ¿no? Menos del 20% de sus metas están en camino. Afortunadamente, la agenda que no va con retraso es la 2033, ¿no? La del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. El pasado mes de febrero del 25, publiqué un libro en la editorial Ecosofía que tiene como título Prognosis del horizonte venidero. En ese libro analizo lo que es el momento actual y me atrevo a hacer una prognosis de lo que vamos a vivir a lo largo de los próximos años y desde luego llegando hasta el célebre 2030. Percibo, Mariano, sin estar en posesión de la verdad, como hipótesis a la consideración, como decíamos al principio, percibo que el nuevo orden mundial en el año 2024 ha terminado ya de ponerse sus cimientos. Percibo que los cimientos fundamentales de lo que es ese nuevo orden ya están puestos. Cuando se va a construir un edificio, la cimentación es muy laboriosa. Con frecuencia es lo que más tiempo tarda y lo que más recursos necesita.
porque es una labor farragosa. Percibo que el 31 de diciembre del 2024 la cimentación del nuevo orden es una realidad. Y que lo que vamos a ver de aquí a 2030, por tanto, en este lustro en el que estamos, 2025-2029, es cómo se van a ir poniendo las plantas de ese edificio. Podríamos decir así, coloquialmente, cada año una planta nueva, una vez que la cimentación ya está hecha, para que en el 2030 se pueda inaugurar el edificio a través del nuevo orden mundial. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el gobierno que hay actualmente en el mundo, que es un gobierno en la sombra, sale a la luz, deja de estar en la sombra. Estas pocas decenas de personas a las que yo hacía referencia, que están actualmente ya gobernando el mundo, el sistema socioeconómico y a partir de ahí todo lo demás, pero que están en las bambalinas, están detrás del escenario, el nuevo orden mundial conlleva que aparecen en escena. Y aparecen en escena, además, controlando, gobernando el mundo a través de una serie, no muchas, de organizaciones internacionales que van acumulando cada vez más poder en detrimento de los poderes de los gobiernos, de los poderes, vamos a llamarlo, aunque habría mucho que discutir, los poderes democráticos que están actualmente distribuidos entre los países. Lo estamos viendo muy avanzados, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, con el Tratado de Pandemia, que ya finalmente se ha aprobado en el mes de mayo pasado, pues ante emergencias, no solamente sanitarias, sino también climáticas, puede asumir los poderes de los estados a nivel mundial ante esas situaciones de emergencia. El nuevo orden mundial, dicho de una forma, por tanto, directa, es que el gobierno que está en la sombra sale de las bambalinas y está en el escenario. Igualmente conlleva fundamentalmente la instauración del transhumanismo. El transhumanismo que sustituye a una visión de la humanidad humana y consciente. Un transhumanismo que nos quiere convencer de que el ser humano es puramente nuestra apariencia física y material, nuestro mundo físico, emocional y mental, y que nuestra evolución está llamada, y es la única manera de conseguirlo, a meternos en el entramado tecnológico, a enchufarnos inalámbricamente, pero enchufarnos al entramado tecnológico. Eso es el transhumanismo. Y junto con eso hay algo muy importante que yo me atrevería a vaticinar, Mariano, y es que en algún momento, estos años 2025 a 2029, vamos a seguir estando en la batidora, permíteme que lo diga así, en la batidora. Removimientos, tensiones, conflictos, muchos de ellos, la inmensa mayoría, promovidos por ellos mismos, porque se trata de tener al ser humano metido en la inseguridad, en el miedo, en la incertidumbre, en la inestabilidad, porque eso nos hace frágiles, porque eso nos hace caer precisamente en el derrotismo, porque eso nos hace no prestar importancia y la atención debida a la conciencia. Yo barrunto que entre el 2025 y el 2029 vamos a seguir en la batidora. Esa batidora ellos le han dado un nombre. Está en el Pacto para el Futuro que se aprobó en Naciones Unidas con el apoyo unánime de 193 países en septiembre del año 2024, se llaman los shocks globales. Están perfectamente descritos, son como los botones que tiene la batidora y que pueden ir pulsando para tenernos, pulsando uno o pulsando varios a la vez, tenernos permanentemente ahí. Porque su objetivo es que nuestro nivel de confusión sea tal que cuando ellos, como gobierno mundial, aparezcan en la escena, lo aplaudamos. Porque ellos aparecerán en la escena, Mariano, vendiendo que traen ya por fin la paz y la seguridad. Fíjate, está anunciado en los textos cristianos de hace 2000 años. Ojo, ojo, porque llegará un momento en el que los que gobiernan el mundo, y lo gobiernan además de una manera involutiva, aparecerán ya directamente en la escena y harán una proclamación de paz y de seguridad. Y después de tanto tiempo en la batidora, ya llevamos un tiempo, y lo que nos queda
pues la gente, de forma inconsciente, querrá creerse que eso es así y aplaudirán la instauración de ese nuevo orden mundial, que es ni más ni menos que más de lo mismo, pero revestido de otra forma, la plasmación ya pública de lo que ahora mismo está detrás de las bambalinas y no vemos en el escenario, y de un transhumanismo donde lo virtual y lo artificial se va a revolver directamente contra el ser humano para, repito, convertirnos en un engranaje más de ese entramado tecnológico completo. Esto es para mí la síntesis de lo que es el nuevo orden mundial, lo que es la síntesis también de lo que vamos a vivir. Esta batidora para ellos es absolutamente imprescindible. Podemos tener dudas de qué botón van a apretar y hasta y qué nivel de intensidad le van a dar apretón. ¿Va a haber una guerra mundial? ¿No va a haber una guerra mundial? ¿Va a haber nuevas pandemias? ¿No va a haber nuevas pandemias? ¿Hasta dónde van a llegar y a dónde van de alguna forma, a impulsar las emergencias climáticas? ¿Hasta dónde puede haber fenómenos? Porque en la relación de hechos globales hasta se habla de estos fenómenos que vienen del espacio exterior, que pueden de alguna forma afectar a la dinámica de vida habitual. Estos botones están ahí. La intensidad con la que se van a apretar, yo no lo sé. Lo que no tengo ningún tipo de duda es que se van a ir apretando convenientemente para mantenernos en la batidora. Esa batidora es lo que a mí me gusta llamar, y termino, el huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y ante esto, Mariano, amigos y amigas, no hay otra solución que situarnos en el centro del huracán. Y eso se consigue con conciencia, situarnos en el centro del huracán. En el centro de un tifón no hay viento. En el centro de un tifón la temperatura es cálida y los cielos están despejados. En el centro del tifón. Como te salgas, te ves metido en el torbellino. Y claro, si no vivimos en conciencia, si no tomamos conciencia conociéndonos a nosotros mismos, conociéndonos los signos de los tiempos, interrelacionando el conocimiento de nosotros mismos con el conocimiento de la realidad, abriendo una dinámica de vida. Hemos incidido ya en muchos campos, ¿verdad?, de esa dinámica de vida consciente que tenemos que llevar a cabo en nuestra relación con la vida, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con la tecnología. Si no somos capaces de tener responsabilidad con nosotros mismos y situarnos en el centro del huracán, en ámbitos como los que hemos comentado y todos los demás de nuestra vida cotidiana, vamos a ser simplemente manipulados, vamos a ser simplemente tergiversados y vamos a ser simplemente convertidos, sin darnos casi ni cuenta, en unos fantoches transhumanos que además nos venderán que podemos vivir 5 años más, 10 años más, 30 años más, y nadie se preguntará, ¿pero para qué quiero vivir más o menos años si no tengo calidad de vida? ¿Para qué quiero vivir más o menos años si me he convertido ya en un muerto viviente? Si soy un zombie, que no estoy viviendo, estoy sobreviviendo, que realmente no estoy haciendo, estoy reaccionando ante los implantes, los programas que me tienen metido desde el sistema. En lugar de hacer este tipo de reflexiones, ellos nos quieren inconscientes, transhumanos y llenos de miedo, de inseguridad, de inestabilidad, y de esa forma manipulables y troceables e implantables, querido amigo. Hoy, 26 personas poseen más riqueza que 3.800 millones de seres humanos. Las brechas de riqueza, poder y oportunidades marcan la vida de millones. La desigualdad no es natural, es el resultado de decisiones políticas y económicas. Sabemos que la pobreza no es solo falta de recursos, también refleja nuestra conciencia y cómo distribuimos la riqueza y las oportunidades y nuestra capacidad de poder incluir, de poder integrar, de poder unir. Y la desigualdad nace de la ilusión de separación, de creer que podemos prosperar sin cuidar al otro, sin empatizar y sin colaborar. Y superarla implica reconocer que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Dos datos creo que ponen en evidencia la envergadura, la dimensión de la desigualdad que vivimos en la actualidad. Por una parte, en los primeros estudios que lo pusieron de manifiesto fueron en el 2015, donde saltó a la luz pública que el 1% de la población mundial tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante.
somos algo más de 8.000 millones de almas encarnadas en estos momentos, pues bien, el 1% de los seres humanos tienen más recursos y patrimonio que el 99% restante. Cuando entramos en esa estadística y la analizamos con detalle, no es difícil llegar a la conclusión de que hay un error de cálculo, porque no es el 1%, es el 1% del 1% el que tiene el 99% del patrimonio y de la riqueza del planeta. Estamos hablando de un número muy reducido de personas. Recientemente lo hemos divulgado en la comunidad de Telegram del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. Realicé un cruce de datos donde se interrelacionan las grandes fortunas personales que hay en el planeta, las 10, 12 personas con mayor patrimonio en el planeta, las familias igualmente con mayor patrimonio, las corporaciones tecnológicas con mayor valoración bursátil, los grandes fondos de inversión que se mueven por el planeta. Y cuando tú toda esa información la vas mezclando, la vas interrelacionando, la conclusión finalmente, Mariano, es que estamos hablando de 30, 40, 50 personas, no más, que son las que de verdad tienen en sus manos, lo decía antes y ahora ya de una forma más concreta lo constato, tienen en sus manos el sistema socioeconómico. Nunca antes ha habido tamaña desigualdad. Y nunca antes los imperios que siempre han existido, que es el imperio romano, que es el imperio español, que es el imperio británico, siempre han existido imperios, pero ahora hay un nuevo tipo de imperio, el imperio de las megacorporaciones transnacionales, que son realmente las que dominan el mundo junto con esa minoría de personas. De hecho, estas megacorporaciones, sus paquetes accionariales pertenecen a esta minoría de personas y estas grandes corporaciones son un nuevo imperio. Es el imperio que en estos momentos rige en el planeta y que se mueve por el planeta sin barreras, sin límites y con el entramado político institucional a su servicio y a sus órdenes. Este es un dato tremendo que es, a mi juicio, incontestable de la realidad actual. El otro dato también incontestable, los datos que tenemos sobre las hambrunas que hay en el planeta, las personas que cuando se levantan, si es que se levantan, cuando se despiertan, si es que han dormido por la mañana, no saben si van a comer durante el nuevo día, no lo saben. Lo más probable es que no, pero es que no lo saben. Y en esa situación tenemos en la actualidad a casi 900 millones de personas. Hay 2 personas en el mundo que tienen un patrimonio por encima de 400.000 millones de dólares, que tiene bemoles, 400.000 millones de dólares. El primero en llegar a esa cifra fue el célebre Elon Musk. Y recientemente, a principios de septiembre, por los valores bursátiles de Oracle, el cofundador de Oracle ha superado a Elon Musk y se ha puesto ligeramente por encima, también ya en la escala de los 400.000 millones de dólares. Estamos hablando de 2 personas que entre ellas tienen casi un billón de euros y estamos hablando de 900 millones de personas que no saben si van a comer cada nuevo día. Estamos hablando de una cifra de niños que mueren por hambre en todo el mundo que se acerca a los 3 millones al año. 3 millones al año. La cifra, si lo llevamos a días, si lo llevamos a horas, si lo llevamos a minutos, es tremenda. Creo que esto pone en evidencia lo que, por otra parte, los estudios más serios que se han hecho sobre la desigualdad en el mundo dicen con claridad, Mariano. Esto ya no es desigualdad. Es decir, hemos llegado a un punto donde el término desigualdad ya no vale. Hay que crear un nuevo vocablo, hay que crear una nueva palabra, porque el término desigualdad que venimos usando hace mucho tiempo ya no describe el nivel real de desigualdad que hay en la actualidad. Hay que crear un nuevo vocablo. La foto es muy dura y el sistema socioeconómico lo alienta cada vez más. Volvemos al famoso sistema socioeconómico.
pero es que es la gran realidad. Este sistema socioeconómico depredador es depredador en todo y es depredador también por la injusticia social, por la desigualdad tan tremenda que está originando. Desigualdad entre personas, desigualdad entre territorios. Después hablaremos de la inmigración, por ejemplo, como uno de los que tiene no es la única, pero una de las causas es precisamente esto, ¿no? Y cuando, claro, todo esto lo ponemos en negro sobre blanco, Mariano, la respuesta a la pregunta del qué hacer es francamente compleja, porque yo no quiero lanzar falsas esperanzas ni caer en el voluntarismo. ¿Hay alguna manera de corregir este sistema socioeconómico? ¿Hay alguna manera de que estas pocas decenas de personas que son las que manejan realmente el cotarro lo hagan de otra manera? También el paso se transformen ellos mismos para de esa forma transformar su acción con los demás. La verdad es que yo lo veo francamente difícil, porque considero que esas personas han caído ya en las arenas movedizas de lo que a mí me gusta llamar lo involutivo, es decir, ya es que están totalmente apartados de la vida y eso sí, sus grandes patrimonios, sus grandes fortunas disimulan, ¿no? Y van muy bien entrajeados y parecen muy importantes y van en jet, pero realmente cuando escarbas lo que te estás encontrando son seres transhumanos, en el sentido que antes compartíamos, cada vez más transhumanos, pero que mira por dónde son los que llevan la rienda del sistema socioeconómico que está en la razón de ser de todo lo que estamos viviendo. Eso sí, lo que tengo muy claro, muy claro, muy claro, es lo que yo puedo hacer y lo que creo que personas con conciencia podemos hacer. No le sigamos el juego. No le sigamos el juego en los deseos que ellos tienen y que nos quieren implantar a nuestra escala, claro, de acumular, de retener, de poseer. No caigamos en esa dinámica del atesoramiento, de la acumulación. No caigamos en la dinámica de creer que tanto tienes, tanto vales. No, eso es mentira. El valor de la persona no está en lo que se tiene, se está en lo que se es y en lo que se vive. No caigamos en la confusión entre valor y precio. Son cosas totalmente distintas. Hay cosas que tienen un gran valor y tienen muy poco precio. Y hay cosas que tienen un precio astronómico pero no tienen valor ninguno. Hay que poner en valor, eso ya lo decía Antonio Machado, no confundamos valor y precio. Y tengamos una dinámica de vida, y yo sé que es un término que está ya mal visto, pero hay que rescatarlo, Mariano, hay que rescatarlo. Vamos a vivir con sencillez y con austeridad. Esta es la forma de corresponsabilizarme con lo que está pasando en el mundo. Yo no voy a entrar en la dinámica ni del consumismo, ni del atesoramiento, ni de la acumulación. No voy a confundir valor y precio y además en mi práctica de vida voy a regirme por la sencillez y por la austeridad. Y evidentemente en lo que yo pueda, en mi ámbito limitado, por así decir, en lo que yo pueda aportar, en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda de alguna forma hacer llegar algo que a lo mejor no tiene que ser dinero. Si lo tengo, pues a lo mejor sí, pero si no lo tengo, se pueden aportar otras cosas a las personas que lo están pasando mal desde el punto de vista socioeconómico. Yo durante mucho tiempo he estado en contacto con temas de albergues, con grupos que atienden a personas sin techo, que lo están pasando mal, y muchas veces ya no es tanto el euro, entre comillas, que por supuesto en muchas ocasiones es muy bienvenido, sino es simplemente la sonrisa, es la comunicación, es el diálogo, es esa mirada amable de persona a persona, que tienes una persona que sí, que puede ser un indigente, que lo está pasando mal económicamente, pero es un ser humano y a veces lo que más agradece y lo que ayuda a esa persona en no caer en estados anímicos de depresión es precisamente esa mirada humana, es ese contacto humano. Así que la austeridad, la sencillez, la empatía y la humanización creo que forman parte del paquete de acciones que sí están a nuestra mano. Yo no puedo cambiar a estos 40 o 50, me temo muy mucho que no tienen posibilidad de cambio, ojalá sí, pero me temo muy mucho que no, pero sí puedo en mi día a día llevar a cabo cosas como las que brevemente acabo de compartir.
Mientras unos pocos acumulan riquezas y recursos en proporciones impensables, millones de personas quedan excluidas de lo más básico, ¿no? De salud, de educación, vivienda, oportunidades. Y esa exclusión no solo genera frustración y desesperanza, también alimenta la violencia, la polarización, la ruptura del tejido social. Sabemos que un mundo dividido es inevitablemente un mundo inestable. Pero hay una verdad que ofrece esperanza. La desigualdad no es un destino, es una construcción política, económica y cultural, y como toda construcción humana puede ser transformada. Algunas salidas concretas se están ensayando. Ahí en el 2021, más de 130 países aprobaron un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, porque claro, durante décadas y décadas y décadas, grandes corporaciones tecnológicas trasladaron sus beneficios a paraísos fiscales como Irlanda, Luxemburgo, Islas Caimán, evitando así pagar miles de millones en impuestos. Con esta reforma, aunque una empresa mueva su dinero a un país de baja tributación, su país de origen puede cobrar la diferencia hasta llegar a ese 15%, que esto no es solo un ajuste técnico, significa recuperar cientos de miles de millones que podrían invertirse en educación, en salud, en transición ecológica. Y que no se entienda, porque siempre que hablamos de esto, algunos dicen, no, bueno, pero ellos son trabajadores. Que no se entienda redistribuir con castigar el éxito, sino equilibrar el tablero para que nadie quede fuera del juego, porque una humanidad que reduce desigualdades es una humanidad más fuerte, más cohesionada y más preparada para los desafíos del futuro. Durante demasiado tiempo hemos medido el éxito en cifras del Producto Bruto Interno, como si el crecimiento económico fuera sinónimo de progreso humano, pero este modelo ha producido riqueza concentrada en muy pocas manos, como muy bien decías, Emilio, y con datos muy pero muy precisos y certeros, pero está degradando ecosistemas enteros y deja a millones viviendo en condiciones precarias. Hablar de sostenibilidad sin justicia social es sencillamente absurdo, ¿no? Entonces, quizás la esperanza está en rescatar la dignidad humana como brújula ética y redefinir el éxito no como acumulación, sino como bienestar colectivo. Dime. Escuchándote, he recordado un estudio que publiqué en torno al año 2019, 2018-2019, contabilizando los recursos públicos, es decir, los recursos de todos, las haciendas públicas, los recursos de los contribuyentes, que se habían desviado a la banca privada para salvarla de la crisis famosa que se desarrolló a partir del 2007-2008. Aunque hay una cierta opacidad en los datos, entre el 2007 y 2008 al 2015, los gobiernos, los estados, para salvar a la banca privada, no se salva una zapatería, no se salva a una tienda pequeña de barrio, no se salva, pero para la banca privada que dijo, nunca se ha llegado a demostrar, la verdad, pero que dijo que estaba en crisis, los estados de los recursos públicos desviaron entre el 2007 y el 2015 un montante no inferior a los 15 billones, con B, billones de euros. 15 billones de euros. Cuando vemos este montante, las cifras tienen tantos ceros que ni sabemos de lo que estamos hablando. Pero para que tengamos una idea de lo que suponen 15 billones de euros, significa que si esos 15 billones de euros, recursos públicos, en lugar de desviarlos a la banca, se hubieran dirigido a programas de alimentación, de educación y de salud en todo el mundo, habría habido dinero suficiente para financiar todos los programas de salud, alimentación y educación que se necesitan en el planeta durante 255 años. Durante 255 años. Este dato, que es también absolutamente objetivo, estamos hablando de desvío de recursos públicos sacados de las haciendas públicas, estamos hablando de datos de organizaciones internacionales que tienen contabilizado el dinero que se necesita para cubrir los programas de alimentación, educación y salud, hacemos la comparación y llegamos a esta conclusión. Por lo tanto, conclusión de la conclusión, si se quiere, se puede.
porque cuando se quiere algo, bien que se saca el dinero como para conseguirlo. El problema es que los que dominan el cotarro sí tienen intereses en desviar dinero de los contribuyentes a sus bancas, a su banca privada, pero no tienen el más mínimo interés en cubrir las necesidades que tenemos los seres humanos. Es, desgraciadamente, la conclusión. Te invitamos a profundizar en el libro Prognosis de un horizonte venidero. Dejaremos su portada para que lo puedan tener identificado y puedan encontrarlo también, bueno, lo pueden encontrar en el blog El Cielo en la Tierra, el blog oficial de Emilio Carrillo. Bueno, sí, la verdad que según lo que mencionas, Emilio, el panorama parece muy sombrío. Bueno, crisis climática, venimos hablando de la crisis climática, de las desigualdades crecientes, de la concentración tecnológica, el monopolio de la tecnología, la inteligencia artificial. Lo más duro es reconocerlo, ¿no? El sistema actual no es que está en crisis, sino que el sistema es la crisis. Es la crisis. Y pretender resolverlo con pequeños ajustes es como poner parches a un barco que ya se hunde. Sin embargo, la historia nos enseña algo importante. Las crisis también son catalizadores de cambio. Nos colocan frente a un espejo y nos obligan a elegir. La humanidad tiene hoy la oportunidad, quizás la última de esta humanidad, de construir un nuevo paradigma basado en el cuidado mutuo, la justicia social y el respeto profundo por la naturaleza. Y el reto no es menor, decidir si seguimos defendiendo un sistema, como tú bien dices, depredador, que nos lleva directo al colapso, o si nos atrevemos a reinventarnos colectivamente. Hoy el desarrollo sostenible que proclama la Agenda 2030 no es más que un maquillaje verde, ¿no? Campañas de marketing que aparentan compromiso ambiental o compromiso de otras índoles, mientras se mantienen intactos los mecanismos de explotación y desigualdad. Claro, reciclar plásticos no basta si seguimos sosteniendo un modelo basado en el consumo excesivo y en la sobreexplotación de recursos naturales. Los países ricos y las élites corporativas, lejos de dar el ejemplo, buscan salvarse a sí mismos. Es un sistema egoísta, dejando atrás a los más vulnerables. Y esta falta de solidaridad convierte a la Agenda 2030 en un documento de buenas intenciones desconectado de la realidad. Por nombrar un ejemplo, Emilio, tú conocerás muy bien, en 2015 casi todos los países del mundo firmaron un acuerdo de París con un objetivo claro, ¿no? Mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Idealmente un 1,5. Los países desarrollados prometieron $100.000 millones anuales para apoyar al sur global en adaptación y mitigación. ¿Pero qué resultados se obtuvieron? Nada. O sea, las metas nacionales no son obligatorias, es decir, ningún país puede ser sancionado si incumple. Lo voluntario reemplazó a la obligación y el compromiso. Además fue insuficiente, porque incluso si todos cumplieran lo prometido, el calentamiento superaría los 2 grados centígrados. Y la cifra esta de $100.000 millones anuales jamás se cumplió en su totalidad. Gran parte del dinero no es nuevo, sino que es ayuda reciclada, disfrazada de financiamiento climático. Predominan los préstamos por sobre las donaciones en ese acuerdo, que además esto aumenta la deuda de los países pobres. O sea, fue un acuerdo utilizado para hacer negocios envueltos en falta de transparencia. Mariano, en la amistad que tenemos, y también por respeto, ¿no?, a las personas que se acerquen a esta emisión, tengo que hablar con sinceridad, insistiendo en que no estoy en posesión de la verdad, por favor, bajo ningún concepto. Pero sí planteo de corazón mi convencimiento. Tratados internacionales, acuerdos entre países, medidas oficiales, gubernamentales, etcétera, etcétera, desgraciadamente no sirven para nada. Es simplemente más de lo mismo, son declaraciones muy grandilocuentes, puestas de escena que no sirven para nada. Desgraciadamente, yo empecé a darme cuenta de esto hace ya demasiados años, quizás, y desde entonces he ido viendo cómo va a más y a más y a más. Yo, entre comillas, confieso que he vivido. No es que esté actualmente en un nivel alto de conciencia, voy en el camino, modestamente, de la conciencia, pero confieso que he vivido totalmente alejado de la conciencia. Y en esa época, hace unos 25 años, 27, 25, 22, presidí el programa de desarrollo regional y local del sistema de Naciones Unidas. Fui presidente de ese programa, del programa del NED. Y ahí tuve oportunidad excelente, el privilegio de percibir cómo funcionan todas esas instituciones, cómo esos programas, esos mecanismos,
La conclusión final fue que entre el 2008 y el 2010 yo dejé todo, dejé todo. Y para mí hago un análisis personal, pero que ahora quiero llevarlo a una reflexión que también sea colectiva. Lo que viví de fraude, de engaño, de manipulación en primera persona, de cómo, como tú dices muy bien, se manejan cifras que son falsas, cómo se habla de unos dineros que después no van a donde dicen que van, cuando como finalmente siempre van, finalmente a manos de lo mismo, de uno o de otra manera, o para financiar siempre las mismas cosas que tienen que ver con gobiernos corruptos, que tienen que ver con intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Cuando todo eso hay un momento determinado que me llevó, tú lo sabes, a dejar todo. Dejé toda esa vida por completo. En el 2010 dejé incluso la docencia universitaria porque sentí que había un reclamo en mi interior de mi verdadero ser, no de este tal Emilio, sino lo que está encarnado en él, que me exigía caminar de otra manera y modestamente en esa senda es por la que voy andando. Y lo quería llevar a una reflexión colectiva, y esa reflexión colectiva lo voy a hacer con el experimento de la rana hervida. Es un experimento atroz, porque se trata de las tecnologías de la materia, es decir, esas tecnologías que no le importa el manipular la vida y el dañar a la vida con tal de hacer determinadas pruebas o conseguir determinados resultados. Pero creo que, aun siendo una barbarie, es un experimento de laboratorio muy ilustrativo de lo que quiero transmitir. El experimento de la rana hervida consiste en que si tú coges una rana, la metes en un recipiente de cristal con el agua natural en ese recipiente, agua a temperatura natural, y la pones en un hornillo y ese recipiente lo vas calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, la ranita no se da cuenta de que el agua va aumentando la temperatura poco a poco. Es más, cuando va aumentando ligeramente la temperatura, a la ranita le parece agradable. Tan agradable que le va entrando un sopor, se duerme y finalmente, el final del experimento, ¿cuál es? Que la ranita muere abrasada, la ranita muere hervida. Pero ese experimento tiene una segunda fase. La segunda fase es que tú coges otra ranita, porque ya has matado a la primera, desgraciadamente, y repite todo lo demás. El recipiente, el agua a temperatura natural, metes la ranita en el agua, la pones en un hornillo el recipiente, pero en lugar de subir la temperatura poco a poco, lo haces bruscamente, lo pones al máximo bruscamente. ¿Qué sucede? Que la rana salta. La rana se da cuenta y la rana brinca. Pues bien, como reflexión colectiva, evidentemente yo no estoy defendiendo la distopía, faltaría más. No estoy defendiendo la barbarie, no estoy defendiendo ni justificando todo lo que está ocurriendo y que tú y yo venimos brevemente, sintéticamente, en algunos aspectos poniendo de manifiesto. Pero sí quiero subrayar el hecho de que los apretones que estamos viviendo son una oportunidad de conciencia para que brinquemos, para que saltemos y para que no sigamos ahí en esa tontería, en esa inconsciencia que nos llevaría finalmente a lo que desgraciadamente casi empezamos a hacer, zombies, seres que aparentamos vivir, pero que realmente no estamos viviendo, sino sobreviviendo. Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes que estos apretones, vuelvo a decirlo, en lugar de caer en el victimismo, en lugar de caer en el derrotismo, que lo veamos como oportunidades de conciencia. Yo soy responsable de mi vida al 100%. Sí, que hay influencias externas que me quieren manipular por aquí o por allí, que tengo unas necesidades básicas que cubrir y que ellos tienen muchos resortes para condicionar cómo cubro esas necesidades básicas. Indudable, pero siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra. Y ese margen de maniobra es el que tenemos que aprovechar. Estos apretones son una oportunidad. Ellos, los apretones, lo quieren usar, como decía antes, para atontarnos entre tanto removimiento, metidos en la batidora, ¿no? Para que seamos inconscientes y llenos de miedo y de inseguridad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. De eso se trata la Agenda 2033. Darle la vuelta en mi vida, para empezar, en mi vida, porque es mi responsabilidad directa. Y a partir de ahí, darle la vuelta en mis relaciones con los demás y en mis relaciones con la naturaleza y con la vida.
Y en eso hay que avanzar e ir ampliando en círculos concéntricos, porque cuando empezamos a andar este camino, claro que podemos hacer cosas, y tantas cosas. Diariamente, en cada momento del día podemos hacer cosas, que no nos dejemos nublar la mirada por los telediarios. Yo lo que está pasando en no sé qué sitio puede tener mi solidaridad, pero lo que yo puedo hacer realmente es en mi ámbito cotidiano. Y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta de la cantidad de cosas que puedo hacer cuando he tomado la decisión, como la rana, de brincar y de tomar conciencia. Más de 110 millones de personas están desplazadas en el mundo, la cifra más alta de la historia. Millones se ven forzados a dejar sus hogares por guerras, pobreza o el clima. La verdadera solución no está en muros, sino en derechos, dignidad y justicia global. Que las migraciones están presentes desde los orígenes humanos. Hoy en la humanidad alcanzan una magnitud inédita. Y tras cada movimiento hay historias de esperanza y dolor, pero también la huella de desigualdades que expulsan a millones de sus hogares. Y el impacto de las migraciones es económico, es social, es cultural. Pero también pueden aportar innovación y diversidad, pero también se generan tensiones y se generan temores. Está el tema ahí hay mucha tensión, bastante ambiguo. Está también esta gran deportación que se hizo en Estados Unidos. El factor climático también hace que muchas personas abandonen sus hogares por las guerras, los conflictos bélicos. Hoy sinceramente es un tema que preocupa, ¿no? Preocupa. Y más allá de cifras, lo esencial es ver la migración como un fenómeno humano que nos reta a integrar diversidad y garantizar derechos. Lo cierto es que ningún muro material o legislativo detiene la desigualdad. Es hora de llenarnos de solidaridad y de construcción de sociedades inclusivas. Entonces, este es un gran reto para los países en el marco de las inmigraciones. Decíamos al principio de este diálogo que ojo con caer en la confrontación, en la dualidad, en polarizarnos. Estamos viendo esto con lo que tiene que ver con los flujos migratorios. Hay una polarización en la opinión pública, hay una tensión creciente en la opinión pública y es una tensión además que está siendo favorecida por aquellos que precisamente beben e incitan a esa confrontación y a esa división, porque nos quieren con miedo, inseguros, en la incertidumbre y además separados y divididos. Es la forma precisamente de promover la deshumanización. Y han visto un caldo de cultivo en lo que tiene que ver con los flujos migratorios. Los flujos migratorios siempre han existido. Es verdad que de un tiempo a esta parte están aumentando. Y es muy importante, Mariano, en el informe este que comparto, los datos son clarísimos, de que cuando hablamos de flujos migratorios, la mayoría de las personas que se mueven por el planeta no se mueven por pobreza, por hambruna o huyendo de una guerra, huyendo de la muerte, que por supuesto que las hay en un número significativo. Pero ojo, no es la mayoría. La mayoría de los flujos migratorios vienen de países que están en vías de desarrollo. No son países desarrollados, sino países que están en vías de desarrollo. Y es curioso porque los datos, insisto, son incontestables. Un tanto por ciento depende mucho de la zona del mundo, pero desde luego cuando hablamos de la inmigración que llega a Europa, el tanto por ciento claramente mayoritario, la inmigración que llega a España, pongamos por caso, el tanto por ciento claramente mayoritario no viene de países pobres, entre comillas, donde la gente esté huyendo de la pobreza. No viene, por ejemplo, del Sahel, que es esa zona que se mueve entre el Sáhara y Sudán, donde hay 10 países donde la situación socioeconómica es absolutamente desesperada. Pues bien, el mayor flujo migratorio no viene de ahí, sino que viene de países que tienen un cierto nivel de desarrollo. Países de Hispanoamérica y países del norte de África, fundamentalmente de Marruecos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a la inmigración hay que darle una atención solidaria y de acogida. Esa es mi percepción. Yo percibo que si los capitales pueden moverse por el mundo, si las transnacionales pueden moverse por el mundo, como hemos compartido, sin barreras ni fronteras, ¿cómo el ser humano no se va a poder mover por el mundo? Es una contradicción. Ahora bien, claro,
para que eso sea sostenible, para que esa acogida sea sostenible, hay que tener unos parámetros de sostenibilidad. Y esos parámetros de sostenibilidad, que son los que en ese informe yo intento poner de manifiesto, la verdad es que ya a estas alturas son muy conocidos. Y yo lo resumiría de la siguiente manera. A una persona que viene huyendo de la muerte, que viene huyendo de la pobreza, que viene huyendo de la guerra, etcétera, etcétera, hay que darle una atención absoluta y completa. Por ejemplo, a los menores que vienen de esos países. Hay que darle una atención completa. A esos menores hay que darle acogida, hay que atenderlo en lo primario, hay que tutelarlos e incluso darle educación y darle sanidad hasta que sean mayores de edad. Porque de donde vienen no hay nada. Lo que hay es muerte, hambre, guerra. Y ante eso nuestro corazón tiene que abrirse. Y ese corazón que se abre, además, también utiliza la inteligencia. Y la inteligencia que nos dice que las sociedades europeas, Mariano, vamos a hablar con claridad, son demográficamente decadentes. Demográficamente decadentes. Son demográficamente decadentes porque tienen una curva descendente de población, porque los niveles de natalidad han caído por los suelos. Y el nivel de mortalidad, cuando se compara con el de natalidad, presenta un saldo vegetativo negativo. Concretamente España, que tenía 39 millones de habitantes en el año 1999, las prospecciones demográficas hacen que en el 2025 debería tener no más de 34 o 35 millones de habitantes, de 39 a 34 o 35, un declive demográfico. Pero junto con el declive demográfico hay un envejecimiento de la población. No solamente es que se pierde población, es que hay un envejecimiento porque la esperanza de vida aumenta, no, la natalidad es muy baja, la esperanza de vida aumenta, con lo que el envejecimiento poblacional es altísimo. Y eso tiene repercusiones sociales, tiene repercusiones económicas enormemente importantes. Ante esto, la llegada de inmigrantes, ¿qué facilita al país? Pues que la curva demográfica, en lugar de ir para abajo, vaya para arriba. Y que de esa forma la tendencia al envejecimiento, los efectos de ese envejecimiento económicos, sociales, se minoren, se palíen. Es lo que ha pasado en España. España de los 39 millones no ha bajado a 34, ha subido a 49 millones. Y eso ha hecho también que en la economía española el Producto Interior Bruto al que tú hacías referencia esté creciendo al haber una mayor población. Incluso el PIB per cápita últimamente está teniendo también una mejora, lo que evidentemente, cuando decía antes, tenemos que utilizar el corazón, pero también la cabeza. El corazón nos lleva a la solidaridad, a la acogida, y la cabeza nos lleva también a darnos cuenta de que esos flujos migratorios nos están aportando cosas. Dicho esto, la acogida lo he referido, Mariano, con relación a personas que vienen de zonas en guerras, en hambrunas, y las que vienen de países que están en vías de desarrollo. ¿Hay que darle la misma atención? Bien, la respuesta es no. Hay que tener sentido común. Vamos a ver, un chico que me viene, un niña que me viene del Sahel, de esa zona de pobreza y de hambre y de guerra, hay que darle toda la acogida del mundo y tutelarlo y darle todo lo necesario para que sobreviva y para que crezca en condiciones. Ahora, a una persona que viene, a un niño o niña que viene de un país que ya tiene un cierto nivel de desarrollo, los tratados internacionales, las convenciones del niño de Naciones Unidas, los tratados de la Unión Europea, dicen que no, que lo que hay que hacer es darle una atención inmediata, claro, faltaría más, pero después promover el regrupamiento familiar. Es decir, que a ese niño o niña, una vez atendido, hay que repatriarlo al país de origen para que vuelva con su familia, con sus padres, con su madre y con su familia. Porque no es un país en situación de riesgo, es un país que tiene un cierto nivel de desarrollo. Para que entendamos lo que es un país en una situación de riesgo o en cierto nivel de desarrollo. España vivió una explosión de salida de la gente, una salida de aquí eran inmigrantes, no fueron inmigrantes en otros países, enormes. ¿Y cuándo lo vivió? Cuando ya se había quedado atrás la Guerra Civil Española
y ya España empezó a tener un cierto nivel de desarrollo. Fue a partir de 1960, 1965, hasta 1975, cuando hubo más de 3 millones de españoles y de españolas que salieron fuera, a Alemania, a Francia y a otros países europeos. El español se convirtió en un emigrante. Para los países de acogida éramos inmigrantes y no estábamos huyendo de la guerra, ya no estábamos huyendo de la miseria y del hambre, ya no, sino simplemente que era una población que ya tenía un cierto nivel de visión, un cierto nivel educativo, que había empezado a llegar el turismo, que había empezado a llegar la televisión y que nos dábamos cuenta que había unas alternativas de vida que nos podía venir muy bien, tanto para nosotros como para traer dinero a nuestra familia. Y claro, ante ese flujo migratorio, la respuesta no puede ser la misma que ante el flujo migratorio de los países donde la gente se está muriendo. No puede ser la misma. A un niño que viene del Sahel hay que darle toda la atención. A un niño, dicho con todo el respeto, que viene de Marruecos, hay que devolverlo a Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos ha alcanzado ya unos estándares de desarrollo y porque además hay que tener en cuenta que un país de acogida también tiene una limitación de recursos públicos. Entonces, vamos a ver si no caemos en el error de dedicar dinero a aquellos que pueden ser reagrupados familiarmente en sus países de origen y no vamos a tener entonces dinero como para cubrir a los que realmente lo necesitan. Con todo esto, lo que estoy compartiendo, Mariano, es que es necesario sentido común, siempre con el telón de fondo de la acogida, de la cultura de acogida y de la solidaridad, pero con sentido común para darle sostenibilidad y, desde luego, promoviendo la integración. Esa integración, por ejemplo, la está disfrutando España con las personas que vienen de América Latina. Las personas que vienen de América Latina se integran con mucha facilidad en España. ¿Por qué? Porque comparten una cultura, comparten un idioma, comparten un estilo de vida, comparten incluso unas convicciones religiosas y eso hace que la integración sea sencilla. El problema es cuando vienen personas de fuera que no tienen esa integración fácil, por así decir. Y esa integración, cuando no es fácil, hay que favorecerla. Pero claro, la integración se favorece entendiendo que el inmigrante tiene derechos y tiene deberes. Y ahí también hay que aplicar el sentido común. El inmigrante tiene derechos, aquí estamos, país de acogida, solidario, pero también tiene deberes. Porque si no se subrayan esos deberes, la integración no se va a producir. Y si la integración no se produce, al final todos salimos perdiendo. Todos es todo. La población nativa, la población foránea, todos salimos perdiendo. Así que creo que estos parámetros que acabo de resumir, que habría mucho que hablar sobre ellos, por supuesto, en ese informe creo que adecuadamente se desarrollan, nos lleva a darnos cuenta de que los seres humanos tenemos que poner por delante la humanidad. En el caso de la inmigración, eso significa cultura de acogida, eso significa solidaridad, eso significa espíritu de integración, pero que a su vez tenemos que tener sentido común para no mezclar el tocino con la velocidad, para no meter todo en el mismo cajón, para tener una serie de medidas adecuadas que favorezcan esa integración a la que vengo haciendo referencia. Y me da la impresión que en general, Mariano, y no quiero ser negativista, pero me da la impresión que no solamente en España, sino en más sitios, los poderes públicos esto no le prestan mucha atención. Esto es un totum revolutum, que todo se mete en la misma caja, que no hay un discernimiento sobre lo que las distintas características de los distintos subflujos que hay dentro del flujo migratorio y que todo esto a su vez está alimentando una trifulca política enorme y una serie de llamamientos, de hostigamientos, de división, de separación, que no nos conviene a nadie. Entonces creo que nuevamente la conciencia es la respuesta, la conciencia es la respuesta. Y en la medida de lo posible, pues llevarlo a nuestro hábitat de vida, cada uno en lo que podamos y en lo que puede ser nuestro ámbito directo de responsabilidad. Muy bien, muy bien. Invitamos a ver
el informe consciente de actualidad que está en el canal de YouTube de Emilio y en Ecocentro Televisión, y también a descargarse ese informe de 25 páginas para quienes le interese profundizar en el tema. Y sí, Emilio, yo comparto todo lo que mencionas, estamos muy pero muy alineados. Las migraciones son parte de nuestra humanidad, no son un accidente, no son un problema que haya que resolver, sino un fenómeno natural en un mundo interconectado y además consecuencia de todas las cosas que están sucediendo. Y las migraciones forzadas suelen presentarse bajo un único prisma, ¿no? El del control fronterizo, ¿no? Muros, policías, militares, detenciones, expulsiones. En cierta forma se criminaliza a quienes llegan, se les etiqueta como amenazas, como ilegales, como números incómodos que cruzan un mapa. Un llamado a la conciencia, al amor. Detrás de cada persona migrante hay una historia de guerra, una historia de hambre, una historia de persecución política, de desastres climáticos, historias de seres humanos que huyen, no porque quieran, sino porque no les queda otra salida, como tú bien decías. Entonces, cuando reducimos la migración a un problema de seguridad, estamos deshumanizando, estamos negando que esas personas tienen derechos, tienen sueños, tienen dignidad. Las convertimos en víctimas dobles. Primero, de un sistema global injusto que expulsa, y luego de otro sistema que rechaza y criminaliza. Entonces, las migraciones no son una amenaza, son una oportunidad para ensayar un nuevo humanismo global, capaz de reconocer que todos compartimos una misma casa común, que es nuestro planeta. En lugar de levantar muros, podríamos tender puentes, dejar a un lado los discursos de miedo, porque la movilidad humana ha sido a lo largo de toda la historia motor de mestizaje, de creatividad, de cultura, de progreso. Entonces, ¿por qué ahora insistimos en verla como un peligro? También genera delincuencia, sí, hay que decirlo, y en gran cantidad de países los delitos de migrantes superan a los números de los nativos, y en ese caso hacer un llamado a la responsabilidad, a los valores, a los principios y, como tú bien decías, a los deberes que tiene el migrante, a algo muy básico, ¿no? A respetar al país de acogida. Necesitamos reemplazar la lógica de muros y expulsiones por corredores humanitarios seguros. Migrar no debería significar perder derechos, al contrario. Una sociedad justa debe garantizar acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, a toda persona que pisa su territorio sin discriminación. Y como tú también mencionabas, y yo lo destaco, especial atención necesitan los más vulnerables, ¿no? Mujeres expuestas a violencia sexual en las rutas migratorias, niños que cruzan fronteras solos, personas que huyen de la guerra y de la pobreza necesitan un trato especial, siempre y cuando haya recursos, ¿no? En el país de acogida, como tú bien mencionabas, con criterio. La integración no ocurre sola, se construye a través de programas de idioma, de formación laboral, de espacios culturales y educativos que faciliten el encuentro entre quienes llegan y quienes ya están. El 1% más rico emite más dióxido de carbono que los 5.000 millones más pobres. La crisis ambiental es el mayor desafío de nuestra era. El planeta se recalienta mientras los ecosistemas se degradan. El modelo extractivista choca con los límites de la Tierra. Como todos sabemos, no es solo una crisis ecológica de gases y temperaturas, ¿no? Es una crisis de desconexión espiritual con la Tierra. Hemos olvidado que somos parte de su tejido vital. Están sucediendo muchas cosas, ¿no? Incendios, sequías, inundaciones, huracanes, deshielos, danas. Y bueno, son mensajes de alerta que nos invitan a despertar y recordar nuestra interdependencia. Pero también encierran una oportunidad, ¿no? Impulsar una humanidad más consciente, más colaborativa y más solidaria. Acabamos de hablar de conciencia y como reflexión inicial con relación al cambio climático, creo que debemos retomar la conciencia y además es una reflexión inicial sobre el cambio climático que vale también, seguro, para los otros temas que vamos a ir viendo. Desde la conciencia, cuando abordamos una temática, debemos ser conscientes de que el diccionario nos dice que conciencia es conocerse a uno mismo en nuestra auténtica dimensión, que no solamente es perecedera, sino que también es imperecedera, nuestra dimensión que decimos en Occidente álmico-espiritual. En segundo lugar, conocer la realidad que nos rodea, los signos de los tiempos que decía Cristo Jesús, hay que conocerlo. Y en tercer lugar, la interacción entre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad que nos rodea.
Esa conciencia, cuando abordamos los temas que vamos a abordar, nos debe llevar a ser absolutamente honestos con nosotros mismos y enormemente generosos con los demás. Quiero decir con esto que estamos en una sociedad distópica donde hay muchos interesados en que el análisis y la reflexión sobre los temas fundamentales que tú has elegido muy bien para este encuentro se base en la confrontación, se base en la división y se base en la dualidad. Y que en lugar de unirnos, nos separe, lo cual tiene bemoles, es decir, que reflexionar sobre los grandes temas que tenemos por delante, individual y colectivamente, en lugar de unirnos, nos divida y nos separe, tiene bemoles. Pero es lo que ellos quieren, es lo que ellos pretenden. Creo que es muy importante que cuando abordamos la reflexión seamos conscientes de que ninguno estamos en posesión de la verdad, que lo que hacemos es someter a los otros nuestras consideraciones, consideraciones que deben ser honestas porque deben estar basadas en un cierto rigor, no en lo primero que se me ocurra o en la primera cosa que me pase por las redes sociales, sino que tenga un cierto rigor. Y desde luego en el convencimiento de que con relación, ya que hablábamos antes de grupos de encuentro, con relación a los encuentros que podemos tener sobre estas temáticas, ser consciente que los puntos de encuentro no se buscan, se crean, se crean. Los puntos de encuentro no se buscan, no están más allá de la primera esquina a ver, esperando que los encontremos, no. Los puntos de encuentro se crean. Dicho esto, como hipótesis para la consideración de aquellos que nos escuchen, en el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica hemos publicado un texto monográfico sobre el cambio climático, que tiene como título precisamente El cambio climático, una aproximación consciente. Creo que en ese texto se pone, evidentemente de manifiesto, se pone, y lo sometemos, insisto, al discernimiento y el sentido común de cada cual, de que el cambio climático es un fenómeno multifacético, multicasual. No hay una única causa, punto primero. Y punto segundo, siendo un fenómeno multicasual, es indudable que la mano del ser humano está influyendo cada vez más en lo que llamamos cambio climático. Y claro, cuando hablamos de la mano del ser humano, también hay que afinar un poquito más, porque es la mano del ser humano, pero a través de un sistema socioeconómico que es depredador. La hipótesis para la consideración de que estamos en un sistema depredador lo puso ahí sobre la mesa ni más ni menos que Albert Einstein. Que yo sepa, fue el primero que señaló este sistema como depredador y a partir de ahí como un sistema depredador que afecta en general al medio ambiente y al hábitat de supervivencia de la humanidad más específicamente. Dicho esto, cuando percibimos que el fenómeno del cambio climático es multicasual, pero que el sistema depredador, la mano del ser humano, está incidiendo cada vez más, evidentemente es una oportunidad para la conciencia, porque es una oportunidad para darnos cuenta que efectivamente, entre todos, unos más y otros menos, hemos generado una dinámica de vida, hemos generado un sistema que se está revolviendo contra la vida en general y contra la propia vida humana en particular. Y en este sentido, no alimentar ni la confrontación ni el debate. Esto no va de afirmacionistas contra negacionistas y negacionistas contra afirmacionistas. Esto va de tomar conciencia. Una toma de conciencia, además, también va a aparecer esto, Mariano, seguro, que en los otros temas, que personalmente me lleva a darle poca credibilidad y a tener casi nula confianza, por no decir nula absolutamente, con los poderes públicos. Es decir, no creo que los poderes públicos de verdad vayan a hacer nada ante esto que estamos llamando en general cambio climático. Todo lo contrario, los que dominan a los poderes públicos, porque hay una minoría de la población mundial que dominando el sistema socioeconómico también domina el entramado político institucional, de modo y manera que políticos, partidos, gobiernos están bajo los dictados de esa minoría. Pues bien, esa minoría que realmente mueve los hilos de los poderes públicos y de los gobiernos, no solo no están interesados en modificar el sistema depredador
que está en el origen del efecto de la mano humana en el cambio climático, no solo no están interesados en eso, sino en todo lo contrario. Están interesados que este sistema siga porque consideran que si se para es como la bicicleta, que como se pare te caes, esto tiene que seguir y seguir y seguir. Y junto con eso están también obsesionados por sacar lucro de los efectos del cambio climático, lo cual es el no va más. Es decir, no solamente no se actúa ante el sistema socioeconómico, que es una de las causas que está en el cambio climático, sino que además, para colmo, se intenta que ese sistema se lucre a través del cambio climático. Y esto lo estamos viendo con el lanzamiento de unos sectores verdes que realmente están siendo promovidos por las propias corporaciones transnacionales que están detrás del sistema socioeconómico y que han visto que la etiqueta de verde mira por dónde le puede dar negocio cuando realmente de verde no tienen absolutamente nada, sino todo lo contrario, que están aprovechando lo teóricamente verde para destrozar más la naturaleza, cosa que está pasando, pongamos por caso, con las grandes implantaciones de placas solares, que no solamente en España, sino en muchos sitios donde se están implantando esas placas solares, pues en sitios que son reservas naturales, en sitios que son lugares protegidos de la naturaleza. Pero tiene sentido decir que promovemos unas nuevas energías para, de alguna forma, preservar la naturaleza, y la propia instalación y el funcionamiento de esas energías conlleva la destrucción de la naturaleza. Esto es uno de los muchos ejemplos que podemos poner de manifiesto para no caer en el engaño. Y claro, yo me encuentro que los afirmacionistas, por así decir, del cambio climático, no se dan cuenta que los poderes públicos le importa un bledo y que ninguno de los poderes públicos está poniendo el dedo en la llaga del sistema socioeconómico, que es una de las razones fundamentales de esa mano humana que incide, entre otras cosas, en el cambio climático, pero es que tampoco se dan cuenta de la utilización torciocera que están haciendo de los efectos del cambio climático aquellos que teóricamente hablan de ellos. Y los negacionistas, a su vez, donde ponen el acento es en el cómo esas corporaciones transnacionales están sacando de sitio y están utilizando lo que llaman cambio climático para sus beneficios económicos y empresariales. Y entonces arremeten contra los afirmacionistas. Finalmente, ¿qué nos encontramos? Pues una especie de pelea de barrio, de estas que ahora se han hecho famosas en las televisiones, ¿no? De tertulianos, donde aquí cada cual dice un poco lo que le da la gana, pero donde la realidad es que el efecto dañino sobre la naturaleza continúa y continúa. Y ante esto, ¿qué hacer? El qué hacer, Mariano, tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con nuestra responsabilidad. Yo sé que desde el punto de vista de los grandes poderes poco se va a hacer, pero yo en mi hábitat continuo de vida, yo intento mantener una forma de vida respetuosa con la naturaleza, respetuosa con los seres humanos, faltaría más, respetuosa con la vida en general, en reverencia por la vida, un término del Premio Nobel de la Paz Albert Schweitzer, fue Premio Nobel de la Paz en 1952, reverencia por la vida. Creo que lo que estamos viendo, ¿no?, que llamamos cambio climático, este daño a la naturaleza en conciencia, nos debería alentar a tener reverencia por la vida en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, que esa reverencia por la vida nos traiga paz, porque cuando se reverencia la vida, también nos inunda la paz. El virus de la violencia que está tan presente en la sociedad distópica se va como diluyendo. La reverencia por la vida es un gran disolvente del virus de la violencia que aparece antes que nos demos cuenta. No solamente son las guerras, es mi deseo a veces de convencer a los demás y de imponer mi criterio y de que yo tengo razón. Eso también es violencia a distinto nivel, pero eso también es violencia. Y yo creo, por tanto, que todo lo que tiene que ver con el cambio climático es una oportunidad de conciencia que debemos llevar al terreno de la responsabilidad personal y que ese terreno de la responsabilidad personal se plasma en una dinámica de vida de reverencia por la vida, de traer a nosotros paz, de traer a nosotros el disolvente del virus de la violencia y a partir de ahí llevar eso a nuestra práctica de vida, desde qué hacemos con los residuos hasta cómo nos alimentamos. También, bueno, además de buscar
confrontación y hacer bandera de lo verde, ¿no? Esto que estuve apuntando, lo que mencionabas. La pelea dual, esta de que alguna vez hablamos también, Emilio, esto de que están los que siguen a la élite, los que no la siguen, pero a la vez entre los dos se pelean, pero también quedan pillados ahí, entonces aparecen los que están de un lado y del otro, pero en definitiva están bajo el mismo manto. Y también nos dicen una y otra vez que las crisis que vivimos son inevitables, como si fueran tormentas naturales que no se pueden detener, pero la verdad es otra, ¿no? Las crisis son el resultado también de decisiones humanas. El factor humano es muy importante. Modelos políticos y económicos que eligieron priorizar el lucro, ¿no? El negocio sobre la vida. Si lo construimos así, también podemos transformarlo, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes heredan un planeta degradado, heredan deudas ecológicas y sociales que no pidieron, y sin embargo son ellos quienes levantan banderas del cambio, quienes marchan por el clima, se están viendo muchas manifestaciones, imaginan nuevas tecnologías, saben usar las nuevas tecnologías, no aceptan esto de que es inevitable y no hay alternativa, y hoy se les margina de los espacios de decisión política. Yo creo que es importante darles voz, darles poder, abrirles las puertas de los gobiernos, los foros internacionales y los parlamentos. Invertir en la juventud es invertir en un futuro justo y sostenible. Y también la crisis climática es un espejo de cómo vemos nosotros la naturaleza, porque la hemos tratado como un recurso infinito, olvidando que es un sistema vivo del que dependemos. El antropocentrismo, ¿no? Esto de creer que el ser humano es el único, es el centro del universo, y el extractivismo nos han llevado al borde del colapso. Durante demasiado tiempo se ha invisibilizado a quienes ya saben convivir con la naturaleza, como por ejemplo campesinos, comunidades indígenas, y ellos no aparecen en las cumbres internacionales. No sé, yo no vi ningún campesino ni ningún indígena en los grandes foros que se hacen de cambio climático. No hablan ellos en los grandes escenarios, pero son quienes sostienen la vida desde abajo. La esperanza está, creo yo, Emilio, y ahora me compartirás qué es lo que opinas, pero amplificar esas voces. Los jóvenes, las personas que ya viven en consonancia con la naturaleza, proteger sus territorios, aprender de sus saberes. Los indígenas saben mucho de la naturaleza y de los ciclos, cómo funciona lo natural, porque viven de ella. Pero el futuro no se va a construir solo desde Silicon Valley o Davos, sino también desde las comunidades que resisten y crean en silencio. No son escuchados, pero crean en silencio. Y para eso, Mariano, que estoy totalmente de acuerdo, debemos utilizar vías alternativas. Es decir, las vías antiguas están absolutamente controladas por los que dominan y controlan el sistema socioeconómico. Gracias al dominio del sistema socioeconómico, controlan el entramado político institucional y también el complejo tecnológico y el complejo militar. Ante eso, tenemos que buscar alternativas. La tecnología, de las que hablaremos después, parte de esas vías alternativas. De hecho, es algo que a los que gobiernan más o menos en este mundo, es algo que enormemente, porque se les escapa de control. Las tecnologías que ellos intentan dar y controlar todavía al menos son muy abiertas y nos permiten generar flujos de información, flujos de comunicación, como ahora modestamente estamos haciendo tú y yo, y eso debemos incentivarlo lo más posible. Desde luego, el papel de la juventud en todo, y muy especialmente estamos compartiendo, es fundamental. Una juventud a la que no solamente se le está poniendo difícil por la pesada herencia, por así decir, sino que se les es difícil porque se les quiere meter el canal de un autodenominado sistema educativo realmente tiene muy poco. Y que en lugar de favorecer que saquen estos jóvenes, estos chicos y chicas, lo mejor de ellos mismos, sus dones, sus talentos, sus capacidades innatas, y darle habilidades y formación para ejercitar y plasmar esas cualidades y esos dones y talentos, en lugar de eso, lo que se hace es encorsetarlos, formatearlos e intentar llevar a cabo algo que ni es educación, ni siquiera es formación, es formateo. Y el formateo ya sabemos que es algo que se mete en el ordenador y que al formatearlo los archivos originales desaparecen y se les mete otros archivos. Afortunadamente, los archivos fundamentales de nuestros jóvenes no se pueden borrar, pero se le intenta encriptar.
A partir de ahí, creo que tenemos que darle, como tú muy bien has dicho, voz y protagonismo y confianza, confianza. No mirar a la juventud con recelo. Además, sin olvidar que toda persona es un alma encarnada y que en los jóvenes de ahora hay muchas almas que llevan ya un gran recorrido en conciencia y que sí, son jóvenes en cuanto a su edad física actual, pero son almas que tienen muchas de ellas un gran recorrido. Entonces hay que confiar. A los padres y a las madres les invito en particular a que no pretendan que sus hijos sean lo que ellos quieren que sean, sino que les ayuden a ser lo que son, que les ayuden a ser lo que son. El sistema educativo, que yo conozco muy bien porque he estado más de 3 décadas dando clases en la universidad, sucede exactamente lo mismo. La llamada a los docentes, a los maestros, maestras, profesores, profesoras, a que no se apague la llama de la educación. El sistema intenta apagarlo. Que no se apague la llama de la educación, que mantengamos esa vocación, que mantengamos esa llama activa, ayudando a los chicos y chicas, repito, a que sean lo que son, ejercitando, sacando y poniendo en valor, porque le vas a beneficiar a ellos, pero nos va a beneficiar a todos lo que son sus dones y sus talentos. Es fundamental lo que acaba de compartir Mariano con relación a la juventud. Y a partir de ahí, por supuesto, no solamente la juventud. Esto es una tarea compartida en la que todos tenemos cosas que hacer y en la que todos podemos aportar nuestra grano de arena, viéndonos como almas que vamos caminando de la mano, que estamos aquí encarnadas a la vez en este maravilloso plano humano, ese maravilloso plano humano que los que detestan al humano de verdad, esos que dominan este sistema, detestan la vida, detestan la verdadera vida humana, nos quieren deshumanizados, nos quieren desnaturalizados y a partir de ahí la respuesta es la conciencia. No hace mucho falleció ese gran, para mí, sin duda, sabio chileno que fue Gastón Sublet. Y Gastón Sublet nos decía, pero por favor, ¿cómo no nos damos cuenta, hablando del sistema depredador al hilo de Albert Einstein, cómo no nos damos cuenta que hemos convertido esta vida en un infierno, que no podemos beber las aguas de los arroyos y de los ríos, que estamos contaminando el aire? ¿Cómo no nos damos cuenta que estamos cayendo en el infierno? Pues bien, el darnos cuenta de que estamos cayendo en el infierno, sociedad distópica, es toma de conciencia, no para el victimismo ni para el derrotismo, sino para decir, hasta aquí hemos llegado. Este mundo no es el mío, mi mundo es otro y yo voy a vivir en consonancia con lo que soy y con los valores y los principios de ese mundo que yo quiero. A partir de ahí aparece lo que el gran Mahatma Gandhi nos dijo, ojos nuevos para un mundo nuevo, y que engarza evidentemente con esa gran convocatoria que nos hizo Cristo Jesús a nacer de nuevo en lo individual y nacer de nuevo en lo colectivo. También estuve viendo algunos temas vinculados con la justicia climática, ¿no? Porque estamos ante la mayor incoherencia de nuestro tiempo, ¿no? El norte global, responsable de casi la mitad de las emisiones históricas. Y también habla de una transición verde, mientras traslada la carga al sur global, porque ellos extraen el litio de los Andes, el cobalto del Congo, el níquel de Indonesia, se extraen con explotación laboral, con contaminación. Mientras tanto, Europa y Estados Unidos presumen de ser verdes, están haciendo un extractivismo maquillado, ¿no? Entonces no es una verdadera transición. Así que, bueno, esa injusticia climática también hay que señalarla. Ojalá como humanidad podamos dejar atrás el discurso de la catástrofe inmutable y pasar a la práctica de la responsabilidad compartida. Podamos abrir espacio a los jóvenes y garantizar que la educación eduque, ¿no? Para transformar, no solo para obedecer, y que podamos reconocer a la tierra como un organismo vivo y aprender de quienes siempre supieron cuidarla, ¿no? Podamos redefinir lo que significa el progreso y reemplazar el mito del crecimiento infinito por la búsqueda del bienestar común, ¿no? Y finalmente podamos saldar esa deuda ecológica con el sur global, construyendo un camino de justicia climática. Emilio. Esa injusticia que tú señalas muy bien, con la que evidentemente estoy de acuerdo porque es una obviedad histórica y una obviedad en el momento presente,
influye en muchísimos ámbitos y desde luego influye en todo lo que tiene que ver con el clima en general. Y no solamente desde el punto de vista de la injusticia, de que aquellos países que históricamente más han contaminado ahora señalen con el dedo a los países que están en un proceso de desarrollo, que es proceso de desarrollo porque los desarrollados lo han llamado proceso de desarrollo y porque es el camino que han enseñado los países desarrollados. Y es curioso que habiendo sido el camino que ellos señalan, ahora le ponen peros al camino que ellos mismos han seguido y que están instaurando y que están imponiendo a nivel mundial. El contrasentido es absolutamente tremendo, pero es que la injusticia llega a más, porque las tecnologías de las que vamos a hablar ahora están llevando a que la tecnología y la carrera armamentística cada vez mayor que hay en el mundo está llevando a que el extractivismo, una minería que parecía, entre comillas, encauzada, es decir, limitada y encauzada, se ha salido por completo de madre por la necesidad de acceder a eso que llaman tierras extrañas y como sea, a minerales al coste que sea, independientemente del daño que se está haciendo a comunidades humanas y el daño que se está haciendo a la naturaleza. Y es más, esa expoliación de tierras extrañas y de determinados materiales está provocando, por los conflictos de intereses económicos, conflictos bélicos en gran parte de los países que llamamos subdesarrollados o en vía de desarrollo. En el caso de África hay una serie de países que me sé de memoria, pero es demasiado largo como para exponerlo, que están viviendo auténticas masacres de seres humanos, niños, ancianos y mujeres incluidos, porque las corporaciones transnacionales están incitando golpes de Estado, guerras civiles, con el objetivo precisamente de hacerse con el control de esas tierras que poseen tierras extrañas, esos materiales que para ellos valen su peso en oro y que como para ellos el fin justifica los medios, hacen lo que hace falta contar de hacer lo suyo. Con lo que podemos darnos cuenta, lo seguiremos viendo, de que cuando abordamos estos grandes temas que afectan a la humanidad, podríamos decir que es poliédrico, ¿no? Porque un asunto está íntimamente relacionado con otro, y el otro con el otro, y el otro con el otro. Es como un poliedro donde no se pueden analizar las cosas por separado, sino que cuando vamos analizando cada cosa con rigor, nos vamos dando cuenta de que todo está engarzado. Y evidentemente, todo lo que tiene que ver con la injusticia climática, para colmo, va ligado a otras injusticias que también tienen que ver con hambrunas, también tienen que ver con desigualdad y también tienen que ver con guerras y conflictos civiles. Para quienes quieran profundizar en más sabiduría y estar más cerca de la filosofía y las ideas que comparte el proyecto de investigación, van a ver en pantalla algunos de los últimos libros y algunos también de los últimos libros de Emilio. Recuerden que el sitio oficial Desde Siempre, donde están todos sus vídeos y novedades de cursos y retiros, es El Cielo en la Tierra. Está en pantalla el nombre del sitio web para que puedan acceder y descubrir más de nuestro amigo e invitado del día de hoy. El 70% de los nuevos empleos podrían estar mediados por la inteligencia artificial antes del 2030. La innovación avanza a velocidad inédita, pero también concentra poder y genera riesgos éticos. Usar la tecnología para servir a las personas, no para controlarlas. La inteligencia artificial tampoco es un ente ajeno, como dice muy bien Emilio, todo tiene que ver con todo. La inteligencia artificial es un reflejo de nuestra propia conciencia, lejos de ser una amenaza, puede ser una oportunidad para soltar viejas estructuras, abrirnos a nuevas formas de vivir y trabajar, porque más allá de los algoritmos existen dimensiones irreemplazables, ¿no? Como la empatía, la creatividad, el amor, el cuidado, los sueños, que nos invitan a reimaginar el futuro del trabajo como un espacio de evolución personal y colectiva, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías, Mariano, creo que deben ir por delante varias cosas. Las tecnologías son fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay una ligazón entre la evolución tecnológica y la conciencia humana. Ahora bien, esta humanidad tiene todavía, yo espero que en el nuevo ciclo humano que está anunciado eso sea superado, esa carencia, pero tenemos la carencia de que cuando hablamos de tecnología, solo hablamos de tecnología de la materia.
Las tradiciones espirituales, los grandes maestros y maestras nos han enseñado que hay unas tecnologías de la consciencia. Es decir, el ser humano, cada uno, y la humanidad como colectivo, tenemos una serie de capacidades y de facultades que se van haciendo patentes, están latentes y se van haciendo patentes en la medida en que vamos expandiendo nuestra conciencia y evolucionando espiritualmente. Como no se trata ahora de entrar de lleno en esto, pongo como ejemplo una película. La película El planeta libre. Una película que está libre, de libre acceso, actualmente en las redes sociales y en YouTube. Ahí se puede ver con toda tranquilidad. Y ahí podemos ver que hay como una humanidad que ha dado ya el salto evolutivo a la nueva humanidad que nos han enseñado, que nos han dicho que llegará exactamente cuando corresponda, que utilizan, por ejemplo, para viajar de un planeta a otro, utilizan la tecnología de la conciencia. Me quedo ahí, pero no quería dejar de hacer referencia a esta tecnología de la conciencia que, por supuesto, en ningún momento violenta la vida, porque las tecnologías de la materia en demasiadas ocasiones experimentan con la vida de seres vivos, o experimentan y manipulan la vida, cosa que la tecnología de la conciencia nunca, por supuesto, va a hacer. Dicho esto, en segundo lugar, creo que tenemos que ser conscientes de que las tecnologías, surgiendo de la propia evolución en conciencia de la humanidad, aun con la carencia que acabo de compartir, las tecnologías tienen como amenaza a la humanidad no la que se nos está vendiendo como fundamental, que nos está diciendo que, por ejemplo, es un peligro porque las tecnologías pueden adquirir una autonomía y revolverse contra el ser humano, revolverse contra la humanidad. No, no. El principal peligro, entre comillas, que tienen las tecnologías no es que nos coman, sino que nosotros nos metamos en ella y nos convirtamos en una pieza más de las mismas. Este para mí es el gran riesgo de las tecnologías. No que ellas nos coman, sino que nosotros, repito, inconscientemente nos vayamos metiendo en el entramado tecnológico sin darnos cuenta que nos estamos convirtiendo en una pieza más, en un engranaje más, en un terminal más de ese enorme entramado. La película Matrix, de finales del siglo XX, creo que de 1999. En la película Matrix, los seres humanos están enchufados, aquí en la nuca, tienen unos cables que los enchufan a una realidad virtual. Es mentira, porque viven en medio de una distopía horrorosa, pero al estar enchufados en la realidad virtual, pues creen que de hecho están viviendo lo que realmente no están viviendo. Son como zombies, son prácticamente muertos vivientes. La película Matrix es emblemática, ha marcado un hito con relación a esto. Pues bien, yo diría que la situación en la que estamos en el 2025 se empieza a parecer a Matrix, pero como las tecnologías han evolucionado, ya no tenemos unos cables aquí, sino que estamos conectados al sistema virtual cada vez más inalámbricamente. Y a esa conexión inalámbrica, hombre, que si somos conscientes se le puede sacar partido en términos de conciencia, aquí estamos tú y yo usando modestamente las tecnologías en términos de conciencia, pero que cuando no se tiene levantada la bandera de la conciencia, se corre el grave riesgo de que tú mismo te metas en el sistema, estés enchufado inalámbricamente al sistema y te crees que estás viviendo cuando realmente no estás viviendo. Te has convertido en un superviviente en medio de un gran entramado tecnológico que lo que hace es convertirte en un ser no humano, sino infrahumano, en lo que tiene que ver mucho el transhumanismo. El ser humano que se mete en el sistema, que además va metiendo a sí mismo implantes, sensores, chips, híbridos, etcétera, etcétera, y realmente olvidando nuestra dimensión imperecedera álmico-espiritual y viviendo de una forma evanescente y absolutamente superficial. Dicho esto, voy a lo que tú has planteado con relación al empleo y al trabajo. Pero es que esto que acabo de compartir es fundamental entenderlo, porque si no, no se entiende lo que de verdad los estudios económicos están poniendo de manifiesto
sobre el potencial impacto de las tecnologías en el empleo. Vamos a ver, cuando hoy hacemos un repaso de los distintos sectores laborales, de los distintos sectores de empleo, ¿qué nos encontramos? Que unos son más frágiles y otros menos frágiles en cuanto a que la inteligencia artificial entre como un elefante en una chacarrería, llevándose por delante los puestos de trabajo que hay en esos sectores. Y cuando hablo de frágiles y de menos frágiles, ¿a qué hago referencia? A sectores que se vienen deshumanizando o a empleos que se están manteniendo con el baluarte y el valor añadido de la humanización. Yo me atrevería a decir que no más allá del 2030 o 2032, creo que el 2030, fecha que ellos han elegido, no la han elegido por casualidad, seguro que tienen su motivo. Pues bien, de aquí al 2030, como mucho el 2032, vamos a ver la desaparición de una enorme cantidad de empleos que previamente se han deshumanizado. Pongo un ejemplo. Si un médico o médica, si un doctor o doctora, lo que es el ejercicio de la medicina se convierte en una actividad deshumanizada, salvo temas muy especializados, cirugía, etcétera, etcétera, salvo temas muy especializados, la inteligencia artificial va a entrar a tope, porque para que yo tenga delante a un señor o una señora que no tiene realmente conmigo un contacto humano, no tiene una humanidad empática conmigo como paciente, y que lo que se limita es a contarme lo que ha leído en los libros, lo que le han dicho en la Facultad de Medicina, y a lanzármelo y a aconsejarme el fármaco A, B o C, porque es el que le han dicho que tienen que... Para eso mucho mejor la inteligencia artificial, porque va a tener mucha más capacidad de barrer información, de barrer datos y de darte lo que ese doctor o doctora que se ha olvidado de la humanidad en el ejercicio de la medicina, pues te puede aportar. Pongo ese ejemplo. Si lo que queremos, pongamos por caso, es que cuando vamos a un supermercado, lo que queremos es simplemente a la hora de pasar por caja, es algo muy rápido y donde simplemente se vayan pasando los productos, nos den la factura y nosotros en efectivo o no, cada vez más, con tarjeta de crédito paguemos, la inteligencia artificial va a entrar a mansalva en eso. Pero si yo como cliente, yo sí valoro que haya una persona en caja que me saluda y a la que yo saludo, y que esa persona además, como yo suelo ir al sitio con cierta frecuencia y soy un cliente entre comillas habitual, pues yo ya más o menos, aunque ella a mí no me conozca esa persona porque somos muchos los clientes, pero ya esa persona la conozco y hasta cierto punto ha formado parte, ha pasado a formar parte de mi vida. Si mantenemos en el empleo la relación empática y humana, podríamos decir que eso es un seguro para el empleo. Si el empleo se deshumaniza, la entrada de la inteligencia artificial va a ser completa porque va a hacer el trabajo mucho mejor que el trabajador que ya deshumanizado lo estaba llevando a cabo. Esto puede parecer algo muy teórico, pero yo le diría a las personas que están viendo este vídeo que repasen su vida cotidiana, que repasen. Hablábamos antes de la educación, por ejemplo. Claro, si la educación es puro formateo, si la educación son simplemente unos planes de estudios que hay que implantarle a los chicos y a las chicas de la manera que sea, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso un robot dentro de un tiempo lo podrá hacer magníficamente. Si estamos hablando de una relación empática con el niño, con la niña, con el joven, si estamos hablando de eso, no, porque ahí hace falta un componente humano de valoración de emociones, de valoración de esos dones o talentos que podemos tener y que hay que poner en valor. Entonces, si estos componentes humanos vamos quitándolo de en medio, que es lo que se viene haciendo, por cierto, en muchísimos sectores, eso es ni más ni menos que preparar el terreno para que la inteligencia artificial entre abruptamente destruyendo multitud de empleos. Podríamos poner ejemplos de abogados, podríamos poner multitud de ejemplos, Mariano, que inciden exactamente en lo mismo. Si me permites, hasta este tipo de cosas. Es decir, si se trata de lo que aparecemos aquí en pantalla, ¿no? En una conferencia, bueno, pues qué más da que tú y yo fuéramos dos avatares, ¿eh? Si lo que vamos a compartir es, en definitiva, una serie de datos, de información,
pues posiblemente dos avatares cruzarían datos y a la gente le daría una información, pero creo que tú y yo estamos poniendo en valor algo que un avatar no puede hacer, que es lo que tiene que ver con lo humano, no con lo infrahumano, con lo humano como perfecta conjunción de lo perecedero y de lo imperecedero. Y esta parte imperecedera, esta dimensión álmico-espiritual, esta esencia divinal, como decía San Juan de la Cruz, que tenemos y que tenemos que potenciar y que tenemos que plasmar, es lo que le da el valor añadido que sin duda ninguna la inteligencia artificial nunca va a tener. Hoy, precisamente antes de tener contigo el encuentro, Mariano, no es santo de mi devoción, la verdad, pero leía una entrevista con Yuval Harari. Y Yuval Harari, en esa entrevista, la puedes encontrar seguro en redes, porque yo la he leído esta misma tarde, dice, ojo, porque nos quieren convencer que la inteligencia artificial tiene conciencia. Y no la tiene. No es verdad que la tenga. Puede aparentar que la tenga, pero no la tiene. Y eso no lo dice Yuval Harari, eso ahora lo digo yo. No lo tiene ¿por qué? Porque no tiene el componente imperecedero que sí tenemos los seres humanos. Es que la conciencia no tiene que ver con el cerebro, es que la conciencia no tiene que ver con el conocimiento. La conciencia, como hemos dicho desde el principio, es mucho más. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. Sí, sí, totalmente. Los robots pueden ser programados con infinidad de datos, pero nunca le van a poder depositar en el robot un alma, ¿no? Un alma, una conciencia, ¿no? Porque eso es algo mucho más elevado. Y además, Emilio, la inteligencia artificial está muy monopolizada por sus productores, lo cual conduce también a mayor desigualdad, que es el próximo tema que vamos a ver. Porque vivimos en un mundo donde la tecnología promete democratizar el acceso a servicios esenciales, pero en la práctica ocurre lo contrario. La inteligencia artificial concentra el poder en manos de unas pocas corporaciones gigantes, como son OpenAI, Google, Microsoft, Meta y Amazon. Estas 5 compañías controlan los modelos de inteligencia artificial más avanzados. ¿Qué significa esto? Son ellos quienes deciden quién accede, bajo qué condiciones y a qué costo. Entonces, gobiernos pequeños, universidades sin recursos o pymes innovadoras van a quedar en clara desventaja. Y además también se hacen del nuevo petróleo. Son nuestros datos personales. Meta controla la comunicación global a través de, conocemos todos, ¿no? WhatsApp, Instagram y Facebook. 3 grandes monstruos de la comunicación global. Google domina las búsquedas de Internet y más del 80% de la publicidad digital en algunos mercados. Ambas compañías convierten nuestra intimidad en mercancía, es decir, recolectan datos masivos y los venden como publicidad ultra dirigida. El discurso suena muy atractivo, ¿no? Una aureola de bondad, conectar mejor a consumidores y marcas, pero la realidad es que los usuarios pierden control sobre su privacidad mientras las grandes empresas se enriquecen. Y detrás de ese discurso de innovación y progreso se ocultan millones de empleos destruidos y, como tú bien decías, Emilio, deshumanizados, y una brecha digital que deja atrás precisamente a quienes más necesitarían el apoyo de la tecnología. Nada, ojalá se pueda regular con principios éticos y de justicia social. La tecnología no debe reemplazar a la humanidad, sino potenciarla, y si no la regulamos, seguirá ampliando las desigualdades en lugar de reducirlas. Tener cuidado de nosotros no quedar abducidos, porque de esos ejemplos sobran. Las redes sociales están programadas para maximizar el tiempo de uso porque sus ingresos dependen de la publicidad. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que un vídeo de cotilleo sobre la vida de los famosos tiene más visibilidad que un contenido de conciencia y de educación. Incluso hemos vivido censura en nuestro canal, en este canal. Cierres de canales como este, que su intención solo es sembrar semillas de conciencia, pero los algoritmos no priorizan lo más sano o lo más útil, sino lo más adictivo, aunque eso genere polarización, desinformación y miedo. Como suscribo lo que has compartido, y finalmente nos lleva también a nuestra propia responsabilidad, que es lo que nunca debemos olvidar, que cada uno tenemos también nuestra responsabilidad. En última instancia, del uso de las tecnologías que yo hago, el responsable soy yo. Pueden querer influirme, pueden querer manipularme, por supuesto que me quieren controlar, monitorear, pero del uso que yo hago de las tecnologías, el responsable soy yo. El no caer en la abducción en la pantalla, el responsable soy yo. El que cuando me llega algo, el divulgarlo, el reproducirlo, el responsable de esa reproducción soy yo. Yo soy el responsable de eso que me ha llegado y que me ha llamado la atención. Antes de enviárselo a otra persona,
contrastar que es cierto, contrastar que es verdad. No simplemente como me gusta, lo reproduzco, porque de esa forma ponemos en marcha cadenas interminables de desinformación, de falsas noticias, de rumorología que consideramos información, etcétera, etcétera. Y ahí la responsabilidad es mía. Y la responsabilidad es mía desde el punto de vista de acotar en mi tiempo de vida, en mi día a día, qué tiempo le dedico al móvil, qué tiempo le dedico al ordenador, acotarlo y no dejarme meter en una dinámica loca en donde finalmente, como decíamos anteriormente, nos está yendo en un entramado tremendo y nos estamos convirtiendo transhumanamente en una pieza más de ese entramado. Así que a todo lo que hemos unido, a todo lo que hemos compartido, uno, ya lo hemos dicho antes en la otra temática, lo vuelvo a decir ahora, oye, también que no caigamos en el victimismo, que es que nosotros tenemos una responsabilidad y que el uso que yo hago de las tecnologías, por más que haya unos aires, unos vientos que me quieren llevar por aquí y por allí, pero yo me puedo poner, como hizo Ulises, ¿no? En el famoso barco, yo me puedo poner en el centro del barco bien agarrado e intentar que este huracán no me lleve para un lado y para otro. Pues permíteme, Mariano, que para concluir enfatice nuevamente lo que considero que es fundamental, la conciencia. No nos dejemos arrastrar en el pesimismo, en el victimismo, en el derrotismo. Utilicemos el símil, por bárbaro que sea, de la rana hervida. Vamos a dar el salto. Vamos a dar el salto cambiando nuestra dinámica de vida, cada uno la suya. Y en la medida en que vayamos abriendo una dinámica de vida más consciente, más amorosa, más solidaria, vayamos siendo nuestra mejor versión, vayamos siendo, como decía Antonio Machado, mejores personas, personas buenas en el buen sentido de la palabra, nos abrimos, generamos vínculos, generamos círculos, círculos que llegan a otros seres humanos, círculos que nos relacionan de otra manera con la vida en general, con la naturaleza y con la tierra. Y ese es el camino. Estamos efectivamente en una distopía inmensa, pero a su vez es una enorme oportunidad para la conciencia. Finalmente todo tiene su porqué y su para qué. Todo tiene su sentido profundo y posiblemente el porqué y el para qué de la distopía tremenda que estamos viviendo es precisamente la oportunidad para la conciencia, para que demos ese salto hacia adelante y para que inauguremos en nosotros una mirada nueva, unos ojos nuevos que vayan generando ese mundo nuevo. Es responsabilidad de cada uno en su día a día y en su entorno más inmediato y cotidiano. Recuerden el blog de Emilio, El Cielo en la Tierra, el sitio web de Conciencia y Sociedad Distópica, el proyecto de investigación, la asociación que preside Emilio, el sitio web es www.sociedaddistópica.com y la comunidad de Telegram e Instagram. Gracias, Emilio, por tu tiempo, tu compartir, siempre tan profundo y rico, y nos veremos más adelante, seguiremos trabajando por la Agenda 2033. Y ojalá nuestros encuentros sigan siendo humanos siempre. Al menos yo no tengo pensado crearme un avatar con la inteligencia artificial. Espero que tú tampoco, que sigamos con esta presencia consciente aquí. Y gracias, gracias y gracias. Ahí estuvo Emilio. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Un mensaje final. En base a todo lo que compartimos con Emilio, sabemos que la crisis que enfrentamos no es natural ni inevitable, es el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales tomadas durante siglos bajo la lógica del poder, la acumulación y el consumo sin límites. El diagnóstico es duro: un planeta al borde del colapso ambiental, instituciones debilitadas, tecnologías que avanzan más rápido que la ética, desigualdades normalizadas y millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Sin embargo, también hay un hilo de esperanza que atraviesa cada reflexión. El futuro aún no está escrito. El gran desafío de nuestro tiempo es entender que estas crisis no son castigos, sino oportunidades para reinventarnos. La humanidad tiene enfrente de sí la posibilidad de elegir continuar con ajustes superficiales que maquillan un sistema injusto o emprender una transformación profunda que ponga la vida, la dignidad y la sostenibilidad en el centro. Las soluciones existen y ya germinan en múltiples rincones del mundo. Comunidades que practican otra relación con la naturaleza, jóvenes que lideran movimientos de justicia climática, colectivos que democratizan la información, proyectos tecnológicos éticos y experiencias de cooperación que demuestran que otro camino es posible. No partimos de cero,
Lo que necesitamos es valentía, es ética, es conciencia y voluntad de priorizar el bien común sobre el interés inmediato. No basta con sobrevivir en un planeta herido, debemos atrevernos a transformarlo, así que invitamos a reconocer la gravedad del momento, pero también a asumir la responsabilidad de construir un nuevo horizonte, porque la historia demuestra que los grandes cambios nacen de las crisis y esta vez no será diferente. Este cierre no es un punto final, sino un llamado a convertir la indignación en acción, la incertidumbre en creatividad y la esperanza en compromiso. El futuro que soñamos, un futuro de justicia, de sostenibilidad, de dignidad y de conciencia, no llegará solo. Lo estamos creando juntos desde abajo y hacia afuera. Nada más. Gracias por la compañía. Recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden poner like, compartir, que eso influye mucho para que este video llegue a otras personas. Y te esperamos en el próximo video. Gracias por formar parte de este canal. Adiós.